Punto número 2 es que debes aprender a leer la Biblia como un hábito. Allí conoces el carácter de Dios, su voluntad y puedes también identificar lo que viene o no viene de Dios. Número 3, cuando algo viene como una convicción profunda a tu corazón y a tu espíritu, que no es algo solamente emocional, sino que es una convicción que te atraviesa. Y número 4, cuando algo te acerca al Señor y no te aleja de Él. Cuando algo te acerca a la voluntad de Dios y no te saca de ella. El Señor nunca va a hablar algo contrario a su naturaleza, nunca va a hablar algo contrario a su palabra ni a sus principios. Siempre te va a hablar algo edificante, algo desafiante, algo que te acerque a su propósito. Así que mi invitación es hoy que puedas fortalecer tu relación con Dios para que puedas afinar tu oído y aprender a escuchar su voz.